Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es la persona más importante aquí? Bueno, la respuesta es que tú eres la persona más importante aquí, eres la persona más importante en todo tu mundo. ¿Qué habría pasado si nunca hubiéramos existido? ¿Qué le habría pasado a tu familia, a tus padres, a tu comunidad o a tus hermanos? ¿Qué pasaría si que ya, adulto, estás casado y tienes hijos? Si piensas en el impacto que has tenido en tu mundo, es realmente extraordinario. Es como un ladrillo arrojado a un estanque de agua. Las increíbles ondas que has logrado, eres extremadamente importante para ti mismo, pero también lo eres para muchas otras personas. Y la razón por la que te hago esta pregunta es porque cuán importante que te sientas determina en gran medida la calidad de tu vida como persona, como padre, como amigo, como vendedor, determina en gran medida la calidad de cada área de tu vida. Las personas que se sienten importantes y valiosas son personas muy diferentes de las personas que no lo sienten. Prácticamente todos nuestros problemas sociales, nacionales, económicos, todos nuestros problemas mundiales provienen de personas que no se consideran muy valiosas o importantes. Los psicólogos llaman a esto su nivel de autoestima, definido por cuánto te gustas a ti mismo. Cuanto más te gustas a ti mismo, más te gustan los demás. Cuanto más te gustan los demás, más les gustas a ellos. Personas que tienen una alta autoestima son más efectivas en sus relaciones. La correlación número uno entre un alto éxito en ventas y cualquier otra cualidad es la autoestima. Cuanto más te gustas tú, más te gustan tus clientes. Cuanto más te gustan tus clientes, a tus clientes les gusta más comprarte y volver a comprarte y recomendarte a sus amigos. Padres con alta autoestima crían niños con alta autoestima que luego crecen y conocen otras personas con alta autoestima, se casarán con ellas y te darán nietos con alta autoestima. Por lo que, cuánto te gustas a ti mismo es el factor crítico. Cuando realmente te gustas, te fijas grandes metas. Cuando realmente te gustas, persistes más tiempo en la búsqueda de esas metas. Cuando realmente te gustas, estableces estándares altos. Cuando realmente te gustas, te adhieres a tus valores y te niegas a comprometerlos. Cuando realmente te gustas, te conviertes en un elevado tipo de persona. Ahora, esto es lo que los psicólogos han descubierto. Hay una relación recíproca entre las cosas que sientes y las cosas que haces. William James de Harvard dijo esto en 1905. Si no te sientes entusiasmado, la forma de generar entusiasmo es actuar como si ya lo tuvieras. En otras palabras decimos, actúa hasta que lo logres. Actúa con entusiasmo, hazlo. Y no pasará mucho tiempo hasta sentirte realmente entusiasmado. Si actúas como una persona con alta autoestima, no pasará mucho tiempo antes de que empieces a sentirte mejor contigo mismo. Uno de los más importantes aprendizajes es que puedes convencerte a ti mismo de sentirlo, y las palabras más poderosas que puedes usar para eso son, yo me agrado. Cuando aprendí esto por primera vez hace muchos años, me sorprendí, lo aprendí, y luego salieron todo tipo de investigaciones científicas que demostraron que lo que te dices a ti mismo, con creencia y confianza, afecta tu personalidad. Si tú dices, yo me agrado, yo me agrado, yo me agrado, yo me agrado, lo que sucede es que empiezas a gustarte. Habla contigo mismo como a una persona realmente importante y valiosa. Otra cosa que encontramos es que si realmente te gustas a ti mismo, administras muy bien tu tiempo porque tu tiempo es tu vida. Y lo contrario también es cierto. Si administras tu tiempo muy bien, te gustarás más y te respetarás más. Cuanta más atención pongas en usar tu tiempo de la mejor manera posible, más te gustarás y respetarás a ti mismo. Entonces, cuando hablamos de administración del tiempo, descubrimos que las personas que no se agradan a sí mismas son muy indiferentes con su tiempo, no les importa. Miran su tiempo en términos de días y semanas, ya sabes, tontean por la mañana, tontean por la tarde, dan gracias a Dios los viernes, van a beber después del trabajo, no leen libros, no mejoran sus habilidades. Y si alguien les dice que deberían invertir en sí mismos, leer, escuchar y mejorar sus habilidades, ¿qué crees que dicen? No, no voy a hacer eso, no lo haré, no soy una buena inversión, no tengo mucho futuro, sería una especie de pérdida de tiempo invertir tiempo en mí. No se dan cuenta que es su propio tiempo, invertir tiempo en sí mismos. Así que ellos prefieren sentarse a mirar televisión, perder el tiempo porque en realidad creen que no tienen suficiente valor. Es que cuanto más te gustas a ti mismo, más altos estándares te estableces. Más te gustas a ti mismo, más exigente eres con la forma en que usas tu tiempo. Entonces, lo maravilloso es que, aunque no puedes cambiar tu autoestima de la noche a la mañana, sí puedes cambiar algunas de las acciones que realizas. Lo que quiero mostrarte son algunas cosas que puedes hacer y algunas formas en las que puedes pensar durante el día que causarán mejorías en tu efectividad y eficiencia. Lo que nos dicen los psicólogos es que la autoestima y la autoeficacia son las dos caras de la misma moneda. Cuanto más eficiente te vuelves al hacer lo que es importante para ti, más te gustas a ti mismo. Cuanto más te gustas a ti mismo, mejor harás tus cosas. Cuanto mejor hagas tus cosas, más te gustarás a ti mismo. De hecho, puedes intencionalmente actuar con la emoción necesaria para que hagas las cosas como una persona de alto rendimiento y alta autoestima las haría. Y, sorpresa, empezarás a sentirte como esa persona. Luego eso se graba y se convierte en una parte automática y permanente de tu personalidad. Entonces, una de las cosas que me inició en el desarrollo personal fue mi creencia de que cada persona está aquí y comienza desde aquí.
Todos partimos hacia un largo camino en la vida y lo que sucede en ese camino está en gran medida bajo nuestro propio control. Y lo que eres capaz de lograr está aquí, para ti y para mí, por lo que si ganas X hoy, podrías ganar 10 veces más en el futuro. Tienes un enorme potencial sin explotar, y la clave para pasar de donde estás a donde quieres estar es el conocimiento y la habilidad. Cuando comencé a estudiar estrategias para corporaciones, descubrí que hay una razón para establecer una estrategia corporativa: aumentar el rendimiento del capital. Es decir, aumentar el rendimiento de la cantidad de dinero realmente invertido en la empresa. Ese es un indicador llamado ROE, rendimiento sobre el patrimonio inversión. El retorno sobre la inversión puede ser dinero prestado, pero el ROE es sobre todo el patrimonio real involucrado. En nuestro caso, nuestro trabajo en la vida es aumentar lo que llamo el retorno de energía o ROE. Ahora, retorno de energía, ROE, significa que su trabajo es aumentar la tasa de beneficio de su energía mental, emocional y física, aumentarlo en porcentaje. Entonces, una de las cosas que miramos y decimos es que todas las personas en la vida se encuentran en un negocio, en este sentido, en un comercio. Desde el momento en que tenemos la edad suficiente para tener control de nuestro tiempo, intercambiamos nuestro tiempo por vida. Y el estándar o la calidad de nuestra vida está determinado en gran medida por qué tan buenos comerciantes somos, qué tan bien ha negociado en su vida. Y usted puede saber qué tan bien ha negociado en su vida hasta este momento muy fácilmente, simplemente mirando a su alrededor las condiciones de su vida en términos de sus ingresos, su estilo de vida, sus amigos, su posición. ¿Qué tan alto se encuentra en su campo? Su nivel de satisfacción general. Todo eso le indica cuánto usted que tan bien ha operado hasta ahora. Si por algún motivo no estás satisfecho con cuán bien has operado hasta ahora, entonces tu trabajo es aprender cómo comerciar mejor en el futuro. Y ese será el propósito de nuestro tiempo juntos. Voy a darle algunas ideas que lo ayudarán a operar mejor, para que su futuro pueda ser dramáticamente mejor de lo que es hoy. Y a medida que aprendamos y practiquemos estas cosas, lo más maravilloso que sucederá es que tu autoestima y tu autoeficacia aumentarán. Te sentirás mejor contigo mismo, serás más feliz y más positivo, lograrás más. Y cuanto más logres, aún más podrás lograr. Tal como decimos, cuanto más aprendas, más podrás aprender, porque a medida que aprendes, expandes tu capacidad para aprender. Cuanto más logras, puedes lograr aún más. Cuanto más te gustas aún más. Comencemos con este libro de trabajo. Si lo deseas, pasemos a la primera página. Y las primeras líneas aquí son una de mis favoritas. No malgastes el tiempo, de eso está hecha la vida. Cuando era joven, tuve una revelación que cambió mi vida. Había leído artículos y otras veces libros sobre gestión del tiempo. Hice listas, establecí algunas prioridades, cosas así. Sin embargo, siempre sentí que mi vida era el sol y que todos los diferentes factores de mi vida eran como planetas que orbitaban alrededor de mi vida y afuera. Aptitud física o socialización o trabajo o gestión del tiempo, todos eran planetas en órbita. Lo que cambió mi vida ocurrió cuando me di cuenta de que la gestión del tiempo es el sol y todo lo que hago son los planetas en órbita. Todo lo que hacemos en la vida gira en torno al tiempo porque el tiempo es vida. El tiempo es la sustancia de nuestra vida. La calidad de tu vida está determinada por la calidad de la gestión de tu tiempo. Todo lo que tenemos, somos o seremos será un resultado directo de cómo usamos nuestro tiempo, y lo maravilloso es que siempre somos libres de elegir cómo usamos nuestro tiempo. Entonces el primer pensamiento que tienen en sus libros de trabajo, el primero dice: tu tiempo es tu recurso más preciado. El tiempo es tu recurso más preciado. En Estados Unidos hoy en día, en el año 2005, tenemos 8.2 millones de millonarios, la mayoría de ellos hechos a sí mismos. En el año 2000 teníamos algo así como tuvimos 5 millones de millonarios hechos a sí mismos. El número ha aumentado en los últimos 5 años en un 66%. Esa es la tasa de crecimiento más rápida de la historia. Tenemos más millonarios en Estados Unidos que todos los demás países del mundo juntos. Y esto es lo interesante, la mayoría de ellos son hechos por sí mismos, lo que significa que la mayoría comenzó ofreciendo servicios personales. Comenzaron sin nada más que su capacidad de intercambiar su tiempo por dinero. Así es como todas las personas exitosas comienzan, con muy pocas excepciones. Comienza sin nada más que tu capacidad de intercambiar tus energías mental, emocional y física por dinero. Por lo tanto, cuando digas: bueno, me gustaría ser rico pero no tengo dinero, únete a la banda. Nadie lo tiene. Todos comienzan sin dinero. Así es la cultura estadounidense. ¿Sabías que cuando los padres fundadores se reunieron y diseñaron la Constitución en 1787, dijeron: diseñemos un país donde una persona pueda comenzar con nada y lograr el éxito trabajando y produciendo algo de valor y convirtiéndose en un miembro activo de la comunidad?
Comencemos un país donde la persona promedio pueda venir de cualquier lugar y comenzar sin nada y tener una gran vida. Y así es como se diseñó Estados Unidos. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero así fue como se diseñó al principio. Así que en Estados Unidos la tradición es que todo el mundo empieza sin dinero. Así que nunca digas, bueno, no puedo hacer esto porque estoy sin dinero. El coronel Sanders estaba sin dinero a la edad de 65 años y luego fue uno de los hombres más ricos de Estados Unidos a la edad de 75 años. No me digas que estás arruinado ni que eres viejo. No me digas nada de eso porque sea cual sea la excusa que tengas, hay miles de personas que la han pasado peor que cualquier pesadilla que jamás podrías tener, que han logrado grandes cosas comenzando desde cero. Decenas de miles de millonarios hechos a sí mismos han sido entrevistados a lo largo de los años y se les ha preguntado en qué piensan la mayor parte del tiempo. Y sabes, en referencia al dinero, ¿qué es lo que piensan la mayor parte del tiempo? Piensan sobre independencia financiera, piensan en llegar al punto en el que ya no tengan que trabajar y eso se convierte en un pensamiento gobernante cuando tienen 20 años. Y así ahorran 5%, luego 10%, 15, 20% de sus ingresos, lo invierten muy lentamente, nunca especulan, no juegan, compran autos usados, relojes baratos. Están dispuestos a posponer el consumo actual. Eso dicen todos los estudios que yo he consultado. Thomas Stanley y William Dano, quienes escribieron El millonario de la puerta de al lado, estudiaron a los millonarios hechos a sí mismos durante más de 30 años, dijeron que ellos están dispuestos a cambiar de estatus. En otras palabras, no están interesados en mantenerse igual que las masas, ellos están interesados en la independencia financiera. Por eso toman todas sus decisiones financieras en términos de ¿podemos hacerlo? ¿Tenemos que hacer esto? ¿Podemos posponerlo? ¿Podemos retrasarlo? ¿Podemos hacerlo a menor costo? ¿Hay alguna forma de hacer crecer el dinero por más tiempo y mantenerlo trabajando? La mayoría a los 45 o 50 años nunca ha hecho mucho más que trabajo mecánico o carpintería. Los millonarios no, porque lo que hicieron fue centrar su pensamiento con respecto al tiempo y al dinero en la independencia financiera. Cuando empieces a pensar en la independencia financiera y la subas en tu jerarquía de prioridades, empezarás a tomar mejores decisiones con respecto al dinero. Si no lo haces, simplemente lo quemarás sin importar cuánto ganes, ¿verdad? Por eso necesitas cambiar tu forma de pensar. Así que piensa como millonario si quieres convertirte en millonario. Los millonarios piensan en la independencia financiera, y si tú también piensas en ello, comenzarás a tomar las decisiones que lo harán realidad. Y ahora el segundo punto aquí es, el tiempo es perecedero, no puede ser ahorrado ni ganado. ¿Sabes? La gente dice, quiero ahorrar tiempo. No puedes ahorrar tiempo, solo puedes gastar tiempo. Eso significa que solo puedes reasignar el tiempo. En otras palabras, no puedes ahorrarlo, solo puedes gastarlo de manera diferente. Por lo que tu trabajo desde el principio es darte cuenta de que este es un recurso valioso. Es como el dinero que tengo, solo puedo gastarlo. ¿Y cómo voy a gastarlo para obtener el mayor retorno de la energía? Te voy a dar una de las palabras más importantes que puedes usar en la gestión del tiempo, y la palabra es no. Si algo no sirve a tus intereses, metas u objetivos, no es una de las mejores cosas que puedes hacer. Si no es consistente con el mayor retorno de tu inversión de tiempo, de emoción, mental y física y energía emocional, entonces simplemente di no. Di que no es un buen uso de tu tiempo. Ese no es un buen uso, no es un buen gasto de mi tiempo. Prepárate para decir que no. Y una de las reglas para ellos es que no te preocupes por lo que otras personas puedan pensar de ti. Algunos se justifican diciendo, no, tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello, porque les preocupa lo que otras personas piensen. Pero te digo una cosa, nadie piensa en ti en absoluto. Esa es una de las grandes reglas en la vida. Nunca hagas o no hagas nada porque te preocupan las opiniones de los demás. Si supieras lo poco que otras personas piensan de ti, te sentirías insultado. Bueno, entonces ahora, número 2, el tiempo es indispensable. Todo trabajo requiere tiempo. Todo trabajo requiere tiempo. Esta es una de las cosas más importantes que debes aprender. Para hacer grandes cosas, requieres grandes cantidades de tiempo. Y esa es la razón número 1 por la que las personas no terminan sus proyectos. A veces ni siquiera los comienzan. No lo hacen porque no lo dividen en el tiempo necesario. Yo escribo 4 libros al año. Escribo y publico 4 libros al año con las principales editoriales del mundo. He escrito y publicado 40 libros en 34 idiomas en 47 países. Hace 10 años no había escrito ningún libro. Así que lo primero que hice fue ir a la tienda y compré algunos libros sobre cómo escribir un libro. Buen comienzo, ¿eh? ¿Sabes cuántos escritores conozco que todavía están intentando escribir un libro y nunca han leído un libro sobre cómo escribir un libro? Lo primero por hacer es darte cuenta de que esto implica trabajo y por lo tanto tienes que planificar el trabajo, tienes que planificarlo como un proyecto que tienes, determinar cuánto tiempo va a tomar y de dónde lo vas a conseguir. Lo que yo hago es planificar cada mes y cada mes lo separo en periodos de tiempo en los que voy a hacer ciertas cantidades de trabajo. La razón por la que las personas no hacen grandes cosas es porque nunca asignan el tiempo para ello, nunca planifican el tiempo, lo cual me lleva a la tercera clave con respecto al tiempo. El tiempo es irreemplazable. Nada lo traerá de vuelta, nada puede reemplazar al tiempo.